Celebramos esta Eucaristía del Domingo de Pascua del ciclo B, dedicado a San Marcos. Y por lo tanto vamos a escuchar el relato de la resurrección del Señor de acuerdo a este evangelista. Retomado de las palabras de los ángeles a las mujeres que acuden al sepulcro, no está aquí, ha resucitado. La primera lectura que nos propone la liturgia de hoy está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos va a estar acompañando a lo largo de todo el tiempo de Pascua. El libro de los Hechos está en vinculación cercana al Evangelio de San Lucas. Si San Lucas nos presenta al Señor que trae la buena noticia y la lleva a plenitud con su entrega desde el amor en la cruz, el libro de los Hechos nos presenta cómo el Señor le pasa esa misión a la comunidad cristiana. Ahí veremos desde su nacimiento hasta los últimos días registrados de la llegada de Pablo a Roma. Ambos textos, el de Lucas y el de los Hechos, están dirigidos a una persona cuyo nombre es Teófilo, que literalmente significa amigo de Dios. Representa a todas las personas que están buscando al Dios verdadero y se acercan a conocer la buena noticia de Jesucristo. El libro de los Hechos fue escrito probablemente entre el año 70 y 80 después de Cristo y describe con una visión reflexiva y orante acontecimientos que pasaron 20 o 30 años antes. Se llama Hechos de los Apóstoles no por todos los apóstoles, sino por los dos protagonistas fundamentales del libro, que son Pedro y Pablo. Con todo, si tuviésemos que hablar de protagonista, el protagonista principal es el Espíritu Santo, que guía la misión de la iglesia naciente. Por eso se ha llamado a Hechos el Evangelio del Espíritu Santo. La lectura de hoy es un breve resumen en el que Pedro le relata a Cornelio, el primer soldado romano convertido, el ministerio y mensaje del Señor Jesús, lo que llamamos el querigma o, traducido al español, el anuncio cristiano. Tomado de este discurso de Pedro, una frase muy bella: Jesús de Nazaret, que pasó haciendo el bien. El salmo que vamos a meditar, a recitar, es el 117, un salmo de acción de gracias, que nos va a acompañar en varios domingos del tiempo pascual. Invita a todo el pueblo de Israel a reconocer la misericordia del Señor, que es eterna, es decir, que jamás se acabará. El salmista ha estado preso y ahora se siente liberado. La liturgia ve ahí una alusión a la liberación del Señor de la muerte en la resurrección. Con el juicio definitivo de Dios, el Señor Jesús y la buena noticia quedan acreditados como la palabra última y definitiva. Y esta estrofa, que desde luego es muy importante para nosotros como cristianos, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. La segunda lectura que vamos a escuchar está tomada de la carta de Pablo a los colosenses. Ya en otras ocasiones hemos comentado que Efesios y Colosenses son dos cartas deuteropaulinas, es decir, después de la vida de Pablo, aunque utilizan el nombre de Pablo para que les dé autoridad. Y desde luego están en consonancia con la doctrina de Pablo. Una de estas cartas nos presenta el misterio de Cristo, la de Efesios, y la de Colosenses, el misterio de la Iglesia. La breve lectura de hoy es uno de los pasajes más densos del Nuevo Testamento. En el párrafo inmediato anterior a la lectura de hoy, el autor deja claro que en Cristo han muerto los poderes del mundo. Por lo tanto, subraya la inutilidad de vivir vinculados a prácticas esotéricas por temor a un mundo misterioso de espíritus.
El cristiano, la cristiana, por su bautismo, ha muerto en Cristo, es decir, ha dejado atrás estas doctrinas con apariencia de sabiduría y ha resucitado una nueva vida. Ve el mundo transformado, iluminado por la buena noticia del Dios que es amor poderoso en todo. Nuestro corazón está en los bienes del cielo. Así, unidos al Señor, vamos siendo formadas y formados en Él para alcanzar la plenitud de nuestra vocación de hijas e hijos de Dios. Tomado de esta lectura, cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos. Comentábamos que en el Evangelio vamos a leer la versión de San Marcos del evento, de la escena de la resurrección. Ya hemos comentado que Marcos es el Evangelio más antiguo y también el más corto. Sus relatos tienden a ser más breves y concentrados en acciones más que en discursos. Hoy escucharemos la versión de Marcos sobre las primeras testigos de la resurrección: María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé. Inicia relatando que el primer día de la semana, símbolo de una nueva creación que Dios ha iniciado con la resurrección del Señor, en este primer día de la semana, de madrugada, se dirigen a la tumba para completar los ritos, es decir, para embalsamar, que significa ungir con bálsamos al cuerpo de Jesús. Probablemente no lo pudieron hacer el día de la muerte del Señor porque el sábado estaba por iniciar. Su preocupación es encontrar quién les podrá ayudar a mover la piedra del sepulcro, eso que les impide alcanzar a Jesús. Pero para su sorpresa, la tumba está vacía. En vez del cadáver de Jesús, encuentran a un joven vestido con una túnica blanca, que simboliza la presencia de un ángel. Les dirige la que ha sido y será tal vez una de las frases más comunes y consoladoras del Señor resucitado a sus seguidores: no teman. Les anuncia que el crucificado ya no está en el sepulcro, ahora es el resucitado. Finalmente les da una misión: ir a anunciarles a Pedro y a los demás discípulos que el Señor ha resucitado. Los discípulos deben dejar Jerusalén, símbolo de una religión caduca, y retornar a Galilea, al lugar donde Jesús los formó y donde les transmitió la buena noticia. Cristo irá delante de ellos y allá lo verán como Él dijo. Otra vez la referencia a esta nueva creación que está por empezar, la transformación de la humanidad por esta buena noticia. Y nos quedamos con esa frase: envío y esperanza. Allá lo verán como Él les dijo. Comentaba cuando compartí con ustedes algunas ideas de interpretación, de exegesis de la Sagrada Escritura, que el relato de la resurrección del Señor en Marcos es el más cortito, más breve. De hecho, algunos autores consideran que es un agregado posterior al resto del Evangelio. Toda la catequesis de Marcos es acercar a las personas para que cada quien, de manera irrepetible, porque lo tenemos que vivir personalmente, encuentre a Jesús y sobre todo se encuentre con el resucitado. Es muy probable que el Evangelio de Marcos original quedara solamente en el relato que acabamos de escuchar: el sepulcro vacío y la invitación para volver a Galilea, donde se encontrarían con el Señor resucitado. Después, cuando los 4 evangelios, que eran originalmente de distintas tradiciones cristianas, que ya hemos comentado en otras ocasiones, cuando confluyen en una sola Biblia, digamos, cuando nace la gran iglesia a la que pertenecemos y que se da a sí misma el nombre de Iglesia Católica, quiere decir donde todas y todos entran, y empiezan a leerse los 4 evangelios en conjunto, pues a veces hay algunas
adiciones que ayudan a pues, poner en sintonía el relato de los 4 evangelios. Pero como les digo, muy probablemente el relato original de la resurrección de Marcos es el que acabamos de escuchar. Porque Marcos una y otra vez invita a quienes oyen, viven el Evangelio, a que ellos mismos, ellas mismas, se encuentren con Jesús en su vida, en sus parábolas, en sus enseñanzas, en los milagros, etc. Y ahora se puedan encontrar con el Señor resucitado. Todo está, podríamos decir, concatenado, es una enseñanza que absolutamente todos los símbolos que acabamos de escuchar en el relato de la resurrección en Marcos tienen un significado. Por ejemplo, que las mujeres acudan al sepulcro. Sabemos que para muchas personas cuando muere un ser querido, pues el querer mantener de alguna manera el vínculo, el cariño que han tenido con esa persona, que desde luego se concretaba en su presencia, pues lleva a muchos hermanos y hermanas a acudir al sepulcro o acudir a la cripta, a donde están los restos mortales de la persona querida. Y todo esto con la esperanza de mantener, aunque sea un poquito de ese vínculo, que con la muerte parece haberse roto. Las mujeres van así, tienen una duda, quieren embalsamar, es decir, quieren preparar a Jesús de acuerdo a los rituales de la tradición judía en su sepultura. No pudieron hacerlo el viernes, el día que murió el Señor, porque el viernes, cuando se oculta el sol y sale la 7ª estrella que se puede ver en el firmamento, empieza el Sabbat. Y al empezar el Sabbat no se puede trabajar, de acuerdo normalmente a esa tradición que era la vigente en el pueblo de Israel hasta hoy en día y desde luego en la época del Señor Jesús. Pero ahora vuelven porque quieren hacer algo por Jesús, por el cariño que le tienen, quieren embalsamar su cuerpo, rendirle respeto, mostrarle cariño. Solo Dios sabe cuánto se gastaron en esos ungüentos que se utilizaban para preparar a los cadáveres en aquella época. Y les preocupa algo, que hay una piedra que les va a impedir acercarse a Jesús. Primer símbolo importante. Cuando llegan al lugar, descubren, se encuentran con que ya no está la piedra. Se habrán asombrado y cuando se asoman ya no está el cuerpo de Jesús, ya no está el cadáver de Jesús, que como les decía, era lo último que les quedaba de aquella presencia amada. Es como un shock, desde luego. Nos dice el texto que había un ángel en ese lugar. Ya hemos dicho muchas veces que ángel, ángelos en griego, significa mensajero, quien lleva un mensaje de Dios. ¿Cuál fue este mensaje de Dios que les ayudó a recuperar la esperanza, a entender qué era lo que seguía, a experimentar lo que Dios les invitaba en esta nueva etapa de su vida? Ya no meramente como discípulas de Jesús, sino como enviadas, como apóstoles, es decir, quien tiene un envío concreto del Señor. Dice el texto que lo primero que les dice el ángel, lo primero que les llega como un mensaje de Dios es: no teman. Cuando Dios habla, lo que Dios dice, y si lo escuchamos con atención, con conciencia, en ese momento se convierte en realidad. Perciben ellas que el temor que traían, la incertidumbre con la que habían estado viviendo desde los eventos de la última cena, el prendimiento de Jesús, su juicio, etc., ese temor que había estado creciendo en sus corazones, la incertidumbre, el dolor de haber perdido a quien tanto amaban, desaparece. Cuando Dios se comunica con nosotras y nosotros, y hemos dicho muchas veces que siempre se está comunicando, y cuando le prestamos atención, el temor desaparece de nuestras vidas. ¿Por qué desaparece el temor?
Eso nos lo dice de manera muy bella Juan en su primera carta. La primera carta de Juan dice que donde hay amor no hay temor. El amor destierra el temor. Ahí reciben esta comunicación de Dios, que siendo amor sana sus corazones, y no solamente los sana, los fortalece, y el temor desaparece. La incertidumbre desaparece. Segundo mensaje que el Señor les da es: vayan a Jerusalén, a Galilea. Díganle a mis hermanos que vuelvan a Galilea, que abandonen Jerusalén y vuelvan a Galilea. El símbolo es el que les transmitía en el comentario antes de nuestras lecturas. Es decir, que en Jerusalén, que es el símbolo de la religión establecida de la época, de esta religión que se había vuelto más un mercado, un toma y daca, etc., ahí no van a encontrar a Dios. ¿Dónde lo van a encontrar? En su cotidianidad. Vuelvan a su vida de todos los días, a Galilea, a su tierra. También significa vuelvan a todo lo que Jesús les enseñó, porque fue en ese lugar de Galilea donde el Señor les fue transmitiendo la buena noticia. Entonces, los dos elementos que podemos recuperar de esta lectura del Evangelio es que en nuestra cotidianidad, en la vida que nos parece común y corriente, ahí, si tenemos la actitud, la escucha atenta a la comunicación de Dios, ahí nos vamos a encontrar con el resucitado. Y también nos vamos a encontrar con el resucitado cuando volvamos a lo que solemos llamar nuestras experiencias fundantes. Esos momentos de nuestra vida en que hemos sentido a Dios con más fuerza, con más contundencia, con mayor densidad. Por eso recomendamos muchas veces hacer ese ejercicio de primero recordar, desde que te acuerdas pequeñita, pequeñito, hasta ahora, cuántas veces has sentido a Dios más cerca de ti, con mayor fuerza, con mayor profundidad y riqueza. Y orando esos momentos, esas experiencias de tu vida, ver que Dios se te revela, que Dios se comunicó contigo. Finalmente, aprendiendo que Dios es buena noticia. De eso nos hablan las lecturas que escuchamos. La primera, esta pequeña catequesis que Pedro le hace a Cornelio, el primer pagano convertido por él, y que habla de la persona de Jesús. Este Jesús que pasó por el mundo haciendo el bien. Y no solamente en ese tiempo, sino también a ti y a mí. Y acabamos de ver a estas mujeres que acuden al sepulcro. Cuando nos abrimos o abrimos el corazón a la presencia de Dios, empezamos a experimentar cómo sigue haciéndonos el bien, sigue sanando nuestras vidas, sigue capacitándonos para que reencontradas con nuestra dignidad de hijas e hijos de Dios, también seamos buena noticia al amar de la misma manera a nuestros hermanos y hermanas. Eso también nos lo dijo el Salmo, ¿no? La piedra que los constructores desecharon, la piedra que los que creían que estaban construyendo la fidelidad de Israel, que eran las autoridades, la élite religiosa de la época, la piedra que desecharon el Señor Jesús, es ahora la piedra angular. La piedra angular, recuerden ustedes que cuando se hace un arco o una bóveda en una construcción, la piedra que queda en medio y hasta arriba sostiene todo lo que de alguna manera se recarga sobre ella. Jesús se convierte en la piedra angular de la iglesia, de su cuerpo, que somos nosotras y nosotros. Si perdemos el contacto con la piedra angular, corremos el peligro de desplomarnos. Tenemos que descansar en esa piedra angular para que todas y todos podamos realmente contribuir a la construcción de este cuerpo vivo de Cristo. ¿Y qué decir de la lectura de Colosenses? Como les decía, tal vez uno de los textos más profundos y densos del Nuevo Testamento. En el momento de la pasión del Señor, todas y todos nosotros estábamos en su corazón.
los que habían vivido antes, los que estaban viviendo en ese momento, los que nos ha tocado vivir después de la vida pública, de la vida del Señor, de la palabra de Dios encarnada. En el corazón de Jesús, el Jesús que sube al Calvario y muere por amor en la cruz, estábamos cada una y cada uno de nosotros. Es parte de este misterio del Dios que con su misericordia, ya hemos dicho que misericordia quiere decir abrir el corazón para recibir a quien sufre, desde su misericordia abre su corazón para que todas y todos podamos entrar en él, habitar en él. En Jesús están nuestras heridas, como nos recuerda Jesús en el Calvario, como nos recuerda el cántico del siervo sufriente de Yahvé, y a través de esas heridas sana nuestras heridas. Pero lo que nos dice el capítulo 3 de Colosenses es que en el corazón de Jesús resucitado también estamos tú y yo, todos los seres humanos de antes de la vida de Jesús, los de su época y los que hemos venido a la existencia después. Dice el texto que cuando el Señor se manifieste en su plenitud, pues nosotros también descubriremos cuál es nuestra plenitud. Aquí la invitación es clara, como nos decían los ángeles en el relato de Marcos, volvamos a nuestra vida, nuestra Galilea, nuestra cotidianidad, acudamos todos los días al encuentro del Señor, dejemos que nos lleve de la mano a su corazón y descubramos ahí nuestra vida de resucitadas y resucitados. Que así sea. Que esta alegría del resucitado nos acompañe a lo largo de esta semana. Les invito a que meditemos, pidamos la gracia del Espíritu a lo largo de esta octava de la Pascua, que es como un día de Pascua que dura 8 días, toda esta que conocemos como Semana de Pascua, que nuestra oración se pueda centrar en pedir la gracia de sentirnos vivos y vivas en el corazón del resucitado. En Cristo, de alguna manera, nuestra resurrección ya ha empezado a concretarse. Que el Señor, a través de su gracia y su Espíritu, nos permita experimentar esto. Que así, dejando atrás el miedo, podamos compartir la alegría de los cristianos que pueden decir de corazón, hemos visto al Señor. Que tengan muy feliz Pascua.